Ecuador marcó este domingo un precedente a nivel mundial al decidir mediante un plebiscito detener la explotación de petróleo de uno de sus mayores yacimientos, situado en el Parque Nacional Yasuní. El 59% de los ecuatorianos votó sí a detener la actividad del yacimiento que opera la empresa estatal Petroecuador. El resultado constituye un rotundo triunfo de Yasunidos, el colectivo ambientalista que impulsó esta consulta, y también a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Nacional. De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional, el Estado tiene un año de plazo para desmantelar las instalaciones donde se explota el 11% de la producción nacional de crudo. Y conectamos ahora con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué consecuencias económicas va a tener el cese de la explotación petrolera en el Yasuní para Ecuador? Bueno, va a tener un costo económico bastante alto y para el cual no nos hemos preparado y creo que no estamos preparados como país. A ver, el principal costo es que un país dolarizado, en donde el dinero tiene que venir de afuera, porque no podemos emitir dinero propio, este país dolarizado va a dejar de recibir alrededor de 1.600 millones de dólares al año como país, como sociedad entera, ¿no? Porque más o menos eso es lo que vale, o lo que valió el año 2022, las exportaciones de crudo del campo que está en el Yasuní. Eso ya no va a existir en el futuro. Pero además hay un costo económico porque hay que pagar por desarmar, por desinstalar las instalaciones existentes, y eso se calcula que serán unos 500 millones adicionales. Y además, bueno, hay que asumir la pérdida de todas las inversiones que se han realizado en ese campo, inversiones realizadas por la empresa estatal Petroecuador, que se calcula está alrededor de 2.000 millones de dólares. Por cierto, una parte de esos 1.600 millones de dólares del año pasado llegan al presupuesto del gobierno, que ahora por lo tanto va a tener un mayor hueco fiscal, algo que es grave en un país que además se ha caracterizado porque en los últimos 15 años ha tenido unas finanzas públicas deficitarias. ¿Y tiene algún plan el gobierno para reemplazar los 58.000 barriles diarios de petróleo o cómo piensa compensar esta pérdida? Desgraciadamente no hay ningún plan. O quizás el plan es pasarlo al próximo gobierno. Como ustedes acaban de reportar, vamos a tener un cambio de gobierno en diciembre. Hay dos candidatos finalistas. A comienzos del mes de diciembre va a ser el cambio de mando. Y en realidad el que se va a hacer cargo de este ajuste va a ser el próximo gobierno. Quizás el plan es pasarlo al próximo gobierno porque no estamos preparados de un punto de vista económico y menos aún fiscal para esa reducción de ingresos a nivel país o a nivel del gobierno. Afortunadamente hay un año para desmontar las instalaciones. Eso le da algo de tiempo al país para preparar un plan. Y claro, en la práctica esto va a golpear el presupuesto del año 2025 del gobierno. Entonces, sí, hay un poco más de un año para prepararse y no hay ninguna alternativa. No hay ninguna alternativa. La decisión fue abrumadora. Se decidió cerrar este campo. En el marco de las elecciones de Ecuador, los ciudadanos tomaron una decisión histórica en materia económica, pero también de medio ambiente. Así es, y lo hicieron en 2 votaciones específicas y pues ya es un hecho que los ecuatorianos le dijeran sí a detener la explotación de petróleo en uno de sus mayores yacimientos ubicado en el Parque Nacional Yasuní, y pues la segunda votación para prohibir cualquier forma de minería en el Chocó andino, la cual es una gran reserva de la biosfera de Pichincha, parte de la cual está dentro del área metropolitana de la capital ecuatoriana. La pregunta ahora es ¿qué sigue? Porque de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, el Estado ecuatoriano tendrá como máximo 18 meses desde el momento que se notifiquen los resultados oficiales para hacer efectivo lo que el pueblo votó. Y aunque no se podrán hacer nuevas negociaciones para continuar con la explotación, todavía hay algunos problemas técnicos con las instalaciones ya existentes, como algunas perforaciones, tuberías y carreteras que pueden entorpecer el proceso de desmantelamiento. El movimiento indígena y organizaciones ecologistas ya celebraron este hito para la protección de la Amazonía y Petroecuador también ya dio sus declaraciones. Petroecuador coordinará todas las acciones pertinentes en conjunto con las demás instituciones del Estado involucradas para acatar a cabalidad la decisión soberana del pueblo ecuatoriano.
Juan Pablo, ¿ya se sabe o de alguna manera se estima cuál va a ser el impacto económico de esta decisión? Así es, Valentina, pues el gobierno ecuatoriano estimó que el desmantelamiento de instalaciones cuya construcción costó cerca de 2.000 millones de dólares supondrá un gasto de cerca de 500 millones de dólares. Pero lo cierto es que el impacto se verá sobre todo del lado del petróleo, pues de todo lo que exporta Ecuador, más de una tercera parte es crudo, seguido de lejos por el camarón y el banano. Según cálculos del gobierno, el cierre del bloque en Yauní causará un perjuicio de unos 1.200 millones de dólares al año en ventas, pues en este bloque se producen más de 50.000 barriles diarios, que son un 11% de la producción nacional, no es nada para menos. Un 59% de los electores decidió preservar un bloque del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, un bosque húmedo con cerca de 2.000 especies de flora y 1.500 de fauna, pero cuyo subsuelo alberga buena parte de las reservas petroleras de Ecuador, según la UNESCO. Es nuestra casa, es nuestra farmacia, es nuestro mercado. Olmer Machoa es uno de los indígenas que habita en el Yasuní. Asegura que la actividad petrolera podría contaminar los ríos y selvas donde se desenvuelven. La parte de la gente indígena sobrevivimos nosotros de la caza y la pesca, que es el sustento para la familia. Pero detener el proyecto tendrá un impacto económico en un país cuya principal fuente de ingresos es el crudo. Un campo que está en explotación y que produce 57.000 barriles por día, 1.200 millones de dólares al año según los valores explotados y exportados el año 2022. Entonces, verdaderamente eso genera un vacío que hay que ver cómo se llena y no hay muchas alternativas. Además, el Estado tendrá que compensar a las compañías que estaban operando en el Yasuní. Desmontar esas facilidades no va a costar menos de 400 millones de dólares. La ciudadanía también votó por prohibir la minería en la región del Chocó andino, cuyos ríos proveen el agua que se consume en los hogares del noroccidente de la capital ecuatoriana.